Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la posición, la distancia del tiempo. Vamos a hacer primero una parte teórica y luego vamos a hacer una parte práctica que es muy sencilla. Bueno, para entender esta temática vamos a hablar primero de lo que es la posición y la distancia. Porque necesitamos primero identificar nosotros cómo sabemos dónde está un objeto, dónde se encuentra un objeto o cómo ese objeto es localizado. Por ejemplo, tenemos acá en esta presentación dos carros, uno azulito y uno rojo, y si lo vemos desde esta perspectiva, podemos pensar que el carro rojo está más arriba que el carro azul, pero realmente no hay algo que me permita tener un punto de referencia. Por eso es importante, cuando hablamos de posición y distancia, generar un diferenciamiento. No es lo mismo la posición y la distancia y vamos a hablar sobre eso. Bien, entonces en este caso tenemos los dos carros. Como vemos acá, efectivamente vemos que este carro está más arriba que este otro, pero si le cambiamos la situación, si hacemos un punto de referencia, por ejemplo, acá al ver esta imagen, ya podemos ver que desde otra perspectiva realmente no está más arriba que el otro. Quizás ahora está más adelante, eso sí, pero si lo pensamos en un plano horizontal, entonces están igual, a la misma distancia. Ahora, si bien están en la misma distancia, en el mismo plano, la posición que hay entre ellos sí cambia. Y eso también puede variar dependiendo de otras situaciones o otras circunstancias que aparezcan en la imagen. Por ejemplo, un semáforo. Entonces, cuando pensamos sacar el semáforo, eso nos da otro punto de referencia. Este auto está antes del semáforo y este auto está después del semáforo. Esa es la posición a la que se encuentran estos dos autos. Es una posición diferente. Hay que tener en cuenta que la posición depende del punto de referencia del que estoy mirando. Bien, la posición puede ser arriba, abajo, a izquierda, a la derecha, pero algo puede cambiar. Ahora, vamos a determinar qué es una posición. Bien, cuando hablamos de la posición, sabemos que es algo que tiene una magnitud, es decir, es de un tamaño y tiene una dirección, y a esto se le llama que la posición es vectorial. Es decir, si tenemos acá esta recta que está determinada por números positivos y números negativos y colocamos como punto de referencia el semáforo donde está el punto cero, sabemos que la dirección de este carro azul desde este punto de referencia, pues esa dirección, ese vector va a tener esta forma. Pero si lo hacemos con respecto a este auto rojo, pues el vector va a tener otra dirección y otra magnitud, es decir, otro tamaño. O sea, es decir, desde el punto de referencia, la posición del vehículo azul es una posición menor, ¿listo? Es más corta desde el punto de referencia con diferencia al auto rojo, que es mayor y están en una dirección contraria. Esto es lo que determinamos como algo que es la posición. Eso sería en términos de la posición, pero si hablamos en términos de la distancia, que es diferente, solo tiene magnitud o tamaño, pero no dirección y se denomina escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es vectorial, es decir, no tiene una dirección, ¿bien? Pero sí tiene una magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar el punto de referencia, la distancia que hay entre estos dos carros siempre va a ser la misma. Si la contamos desde esta, saltamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sin importar el punto de referencia. Ya sea que este punto de referencia no se quede ahí, sino por ejemplo el punto de referencia sea acá, la distancia siempre va a ser la misma. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero si el punto de referencia es este, la posición va a variar, ¿sí? No va a variar de dirección, pero sí va a variar de magnitud. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia entre lo que es la posición y la distancia. Entonces, resumiendo, cuando tenemos posición, es una magnitud que es vectorial, o sea, tiene dirección y tamaño.
Y en cambio la distancia es una medida escalar, que no tiene dirección, pero sí tiene tamaño. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es la velocidad, teniendo en cuenta estos dos conceptos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una situación. Tengo este auto azul que está en esta posición, está en esta ubicación y hace un movimiento. El auto se mueve hasta este punto de la recta, se mueve hasta acá, se movió hasta ahí. Pero ese movimiento que realizó ese auto lo realizó en un tiempo. Bien, ese tiempo fue en este caso de, digamos, 10 segundos. Es decir, el auto pasó de esta posición en la que podemos llamar a esta posición en la que llamamos B en un tiempo de 10 segundos. Pero el auto se detuvo, duró una hora, no sé, no me importa. Y vamos a suponer otro movimiento diferente, el movimiento 2. Ese movimiento 2, el auto pasó a esta posición. En esta posición es el punto C. Entonces, en el movimiento 2 pasó del punto B al punto C. Y el tiempo que se demoró haciendo esto fue de 4 segundos. 4 segundos. Entonces, si lo analizamos en este sentido, vamos a ver que el auto cambió de velocidad. Aunque acá hay menos distancia, el tiempo también fue menor, pero vamos a ver si el auto cambió de velocidad o aumentó o siguió con la misma velocidad. Así nomás podemos diferenciar que desde el punto A al punto B, ¿cuánto avanzó? Avanzó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recorrió, esto está en metros, recorrió 6 metros en 10 segundos. Y en este lado vamos a ver 1, 2, 3, 4. Y acá recorrió 4 metros en 4 segundos. Entonces, cuando tenemos esto, yo puedo mirar, por ejemplo, cuál sería la velocidad 1. Esa velocidad 1 viene siendo la del movimiento 1. ¿Y cuál sería la velocidad 2 que el auto tuvo? O sea, la del movimiento 2, de B a C. Eso yo lo puedo escribir organizadamente en una tabla, como esta que está acá. Entonces, dijimos, el movimiento 1 fue de A hasta B y el movimiento 1 fueron de 6 metros. Volvamos a contar, estaba acá, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Bien, esa es la distancia. Recuerden que como es distancia, no importa la dirección en este momento, no importa los números negativos, simplemente es la distancia que hay de acá a acá, que no tiene dirección. Y en el movimiento 2, que pasó del punto B al C, anduvo 4 metros, 1, 2, 3, 4 metros. Eso quiere decir que acá lo coloquemos. ¿Cuánto se demoró haciendo el movimiento 1? Pues se demoró 10 segundos. ¿Cuánto se demoró en el movimiento 2? Pues se demoró 4 segundos. Ahora, ¿cómo determinamos la velocidad? La velocidad la determinamos con la siguiente fórmula, que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Este sobre es una división, entonces velocidad es igual a la distancia, esta de acá, dividida en el tiempo, que es este de acá. Vamos entonces a determinar la velocidad en los dos movimientos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos la fórmula, la colocamos allí y la reemplazamos. Entonces decimos, como decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, entonces vamos a hablar del movimiento, de la velocidad 1 que tiene que ver con el movimiento 1. La distancia 1 fue 6, entonces le colocamos 6 metros. ¿Listo? Porque esto está en unidades de metros. Dividido el tiempo. El tiempo fue de 10 segundos. 10 segundos. Y esto es una división. 6 dividido 10. Entonces ustedes cogen su calculadora y decimos 6 dividido en 10. Esto me va a dar igual a 0,6. Bien, entonces esto es igual a 0,6 metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque estas unidades son diferentes y no se pueden cancelar. Y lo que está acá queriendo decir es que
Por cada segundo que el carro iba avanzando por acá, se demoraba 0,6 metros. Ahora vamos a determinar la velocidad 2, o sea, la del movimiento 2. Sabemos que la velocidad será distancia sobre tiempo. Esto es igual a la distancia, 4. 4. El tiempo, perdón, 4 metros. El tiempo, 4 segundos. Esto es igual a, pues 4 dividido 4, pues si es un número complicado, otra vez sacamos la calculadora y allí entonces hacemos la división. Pero pues 4 sobre 4 sería 1 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad que tuvo este automóvil en el segundo movimiento fue de 1 metro sobre segundo. Y en el movimiento 1 fue de 0,6. Movimiento 2, 1 metro sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que en cuál de los dos movimientos fue más rápido, tuvo más velocidad. Pues en el movimiento 2. Bueno, eso fue todo. Practiquen mucho, hagan muchos ejercicios. La ciencia se basa en hacer muchos ejercicios, repeticiones para que nos queden esas cosas en la cabeza. Si tienes alguna duda, hazla, pregunta, no te quedes con dudas para que después no tengas problemas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.